En junio del 2016 se realizó una investigación sobre la no utilización de Facebook en la vida académica y la socialización de estudiantes universitarios. Nos enfocamos específicamente en la Universidad Alberto Hurtado, en carreras de las ciencias sociales, periodismo, trabajo social y sociología. Esta investigación es de carácter mixto porque integra tanto elementos cualitativos para la interpretación a través de entrevistas y también cuantitativos a través de la utilización de encuestas y resultados estadísticos. Para realizar esta investigación, definimos objetivos generales y específicos. En los objetivos generales analizamos las dinámicas académicas y de socialización de los estudiantes que no utilizan Facebook. Los objetivos específicos de nuestra investigación es conocer la realidad de aquellos estudiantes universitarios que no utilizan la red social Facebook e ir comparando con aquellos que sí lo hacen. También es analizar y sacar conclusiones con respecto al tipo de socialización que ellos utilizan. Desde su creación, Facebook se ha utilizado en múltiples universidades y ha permitido a los estudiantes compartir parte de sus vidas, ideas y pensamientos. Pero también existen jóvenes que no utilizan dicha red. Por tanto, la no utilización de Facebook genera las siguientes interrogantes. ¿Afecta a la socialización y el aprendizaje académico de un estudiante universitario el no tener Facebook? ¿Cuáles son los cambios o diferencias que se podrían manifestar al compararse con aquellos estudiantes que tienen Facebook? ¿Qué es la socialización? ¿Qué se entiende por afectación en la socialización? ¿Facebook forma parte de su aprendizaje continuo? ¿Qué sienten al no tener Facebook? ¿El no tener Facebook se transforma en una piedra de tope al comenzar a establecer relaciones sociales en la universidad? La muestra consideró 3 carreras de las ciencias sociales de la Universidad Alberto Hurtado. Se eligieron 2 personas de periodismo, una de trabajo social y 3 de sociología. Estas fueron las únicas personas que encontramos que no tenían Facebook. Así, hicimos el contrapeso con 6 personas que sí tenían Facebook, en las mismas carreras. La encuesta que realizamos consta de 6 preguntas de alternativas vinculadas al área académica y 5 de alternativas vinculadas a la socialización. Se enviaron por correo electrónico y otras de forma presencial. A todos los encuestados se le realizaron algunas preguntas vinculadas a los objetivos de la investigación. Dentro de las entrevistas que se realizaron a los estudiantes que no tienen Facebook, un 80% consideró dentro del por qué no tener Facebook el criterio tiempo, refiriéndose a que el común de las personas dedica muchas horas al día en dicha red social. Un segundo criterio de argumentación fue personas importantes, con un 60%, refiriéndose a la necesidad que sienten de contactarse con sus amigos o familiares por algún medio. También se les preguntó sobre las virtudes y los defectos de no tener Facebook en 2 áreas, académica y social. Respecto a las virtudes en el área académica, un 80% lo vinculó al tiempo disponible para enfocarse en los estudios o en actividades de distensión. Respecto a los defectos en el área académica, un 50% no logró identificar con seguridad un defecto de no tener Facebook. La otra mitad asoció el defecto a los estudios, planteando una dificultad para saber información en grupos de carrera. La otra área académica de consulta fue la socialización. Frente a las virtudes, un 100% vinculó en sus respuestas el tiempo y la interacción cara a cara. Respecto a los defectos en la socialización, un 50% no contestó nada. Un 25% contestó que las relaciones sociales se limitaban a un medio virtual y el otro 25% planteó que Facebook es un medio que miente, que no demuestra cómo es realmente una persona y muchas veces se convierte en una amenaza a la privacidad de las personas. Los estudiantes demostraron sentirse observados o intimidados al tener Facebook. De una forma u otra, sienten que exponen sus vidas a muchas personas que no han conocido nunca o pocas veces en persona. Dentro de los resultados cuantitativos, se consideraron solo las respuestas por alternativas. Frente a la primera pregunta, ¿cuál es el promedio general de tus ramos?, se dio una situación particular. Los estudiantes que no tenían Facebook contestaron en un 100% que tenían un promedio 6 o menor, y a diferencia de esto, los estudiantes que sí tenían Facebook, en un 80% consideraron que tenían un promedio 5 o menor. Frente a la pregunta, ¿qué medio utilizas más para enterarte de las noticias académicas? La gente con Facebook, en su mayoría, eligió Facebook. La gente que no tenía Facebook eligió mayoritariamente el correo, habiendo 5 personas con correo y una persona con WhatsApp.
Con respecto a la pregunta de si alguna vez no se enteraron de alguna información académica, las personas que sí tienen Facebook aseguraron que esto nunca les había pasado. Esto contrasta con el resultado de las personas que no tienen Facebook, quienes dicen que les ha pasado entre 1 y 2 veces. Frente a la pregunta si Facebook desfavorece el aprendizaje académico, los estudiantes con Facebook mayoritariamente consideraron que no afectaba, mientras que los estudiantes sin Facebook consideran que sí afecta el aprendizaje académico. Respecto a la pregunta si recomendarían la red social con estos fines académicos, en ambos casos no lo recomendarían. Se les preguntó a los encuestados, los con no Facebook, sin Facebook, si tenían la capacidad de entablar relaciones. Los no con Facebook dijeron que sí tenían la capacidad de entablar relaciones, al igual que los con Facebook. Y en el caso de, al preguntarles si Facebook aumentaba su número de amigos, los no con Facebook dijeron que no. Y los con sí Facebook dijeron que sí. Cuando se les preguntó a los estudiantes si alguna vez no habían comprendido alguna conversación que se había dado en Facebook, las personas que sí tenían Facebook aseguraron que esto les ocurrió entre 1 y 2 veces, mientras las personas que no tienen Facebook aseguraron que esto les había pasado de 1 a 2 veces a 5 a 10 veces. Frente a la pregunta si Facebook estereotipa a las personas, los encuestados que no tienen Facebook aseguraron 4 de 6 que sí lo hacía, en contraste con las personas que sí tienen Facebook, quienes aseguraron en un 100% que Facebook sí estereotipa a las personas. Esta investigación es muy relevante dentro del contexto académico y social, puesto que Facebook, como dijimos antes, es una de las plataformas virtuales más importantes del mundo, que ha logrado crear cierta realidad virtual o cierta estereotipo de personas que en unos otros casos ha desfavorecido el aprendizaje académico y la forma en que las personas se relacionan entre sí. Podemos decir que en ambos casos, en estudiantes con Facebook y sin Facebook, se demuestra que existe una relación con ciertos conceptos de investigación como fueron el miedo, las relaciones sociales y el tiempo. Esos tres conceptos fueron principalmente los que se posicionaron dentro de la mayoría de las respuestas, y también podemos decir que una conclusión muy interesante fue que en estudiantes sin Facebook los resultados académicos eran mejores que los estudiantes con Facebook. En el contexto periodístico, esta investigación es muy relevante, puesto que los profesionales periodistas deben saber en qué medios y en qué espacios se relacionan las personas y con qué características o dificultades.